Hola, mi nombre es Melvin Javier Montenegro Eneyes, de grado 9 de 1101. Hoy me tocó el tema de las aminas. Aquí vamos a ver el contenido del día de hoy. ¿Qué son las aminas? Clasificación de las aminas, nomenclatura y los tres tipos de más que vamos a presentar el día de hoy. ¿Qué son las aminas? Las aminas son compuestos orgánicos que vienen principalmente del amoníaco. Sus grupos son alquilos y arilos. Aquí vamos a ver qué son aminas principales, secundarias y terciarias. Podemos ver que las aminas primarias, al reemplazar una H por una R, ya serían primarias. Al reemplazar dos H's por dos R's serían secundarias. Al reemplazar las H's por las R's serían terciarias. Entonces podemos decir que son aminas primarias, secundarias y terciarias. Ahorita le va a tocar el día al compañero. Buenas tardes, mi nombre es Julián Andrés Campos Salamanca, soy del grado 1101 de la institución educativa San Antonio de Padua. Bueno, el día de hoy venimos a exponer con mi compañero Melvin Javier sobre las aminas. Él principalmente ya les habló la definición de lo que eran aminas y también en qué se dividen las aminas. En este momento yo les voy a hablar sobre las características que tienen las aminas. Una de las características que tienen las aminas es que son compuestos muy polares principalmente. Entonces podemos decir que podemos dividir esto en tres grupos. Podemos dividir en el grupo de que la amina primaria reacciona con desprendimiento de nitrógeno. Es decir, que se forman puentes de ebullición mayores a OH y menor a O. Es decir, que se forman puentes mayores de ebullición. Este lo podemos reemplazar por oxígeno y este por hidrógeno, y este pues es el oxígeno mismo. En el segundo podemos decir que la amina secundaria reacciona con ácidos nitrosos, formando nitrosaminas. Esto lo podemos decir, como hablábamos en el primer término, de que se forman puentes de hidrógeno con puntos de ebullición mayores a OH y menor a O. Bueno, y por último tenemos el tercero, que sería la amina terciaria. Estos son que forman los nitrilos, es decir, la terminación hilos, y que no forman puentes de hidrógeno menores de los puntos de ebullición, como hablábamos anteriormente. Es decir, que cuando la amina terciaria que forman los nitrilos, es decir, que ya no se forman, digamos, en estos puentes, ya no existen. Es decir, que nosotros en la amina terciaria no vamos a ver estos puentes de hidrógeno, sino que no vamos a ver ninguno de estos. Bueno, estos fueron como las características. Nos vamos a devolver a la clasificación de las aminas. La clasificación de las aminas, como les hablaba mi compañero anteriormente, es lo siguiente. Hay tres tipos de aminas: amina primaria, amina secundaria y amina terciaria, como las podemos ver. Nosotros cuando vamos a hacer, digámoslo así, para que nosotros podamos saber qué tipo de amina es, nosotros tenemos que ver los sustituyentes. Es decir, está el nitrógeno que reemplaza la amina, es este. Y están las R, que serían los sustituyentes. Es decir, cuando nosotros sustituimos un hidrógeno por un radical, que sería la R, nosotros podemos decir que es una amina primaria. ¿Por qué? Porque se sustituye solamente un radical. Entonces ahí podemos decir que es amina primaria. Cuando se sustituyen dos hidrógenos, ¿qué pasa? Se vuelve una amina secundaria. ¿Y esto por qué dirán ustedes? Esto es debido a que cuando se sustituyen dos hidrógenos podemos decir que es una amina secundaria, ya que hay dos radicales. Y por último, cuando se sustituyen los tres hidrógenos, es decir, todos, nosotros podemos decir que es una amina terciaria porque los tres radicales están ya sustituidos. Entonces podemos decir que las aminas, en conclusión, se clasifican de acuerdo con el número de sustituyentes unidos al nitrógeno, y son tres grupos: amina primaria, secundaria y terciaria. Bueno, ahora mi compañero les va a exponer, digámoslo así, como la fórmula general, y les va a dar un recuento de lo que es amina primaria, secundaria y terciaria. Como podemos ver, principalmente el amoníaco en su forma actual se conforma por N y las tres H's
Ya cuando son, digamos, cuando ya están, digamos, cambiando, como podemos ver que son aminas primarias, como la R de mi compañero que dijo anteriormente, que pronunció, aquí ya serían aminas primarias, de aquí serían aminas secundarias, ya, con la N y las dos R's, y solamente nos queda una H. Aminas terciarias ya serían, como dijo mi compañero, ya se cambian o se sustituyen por las R's. Y eso, y aquí les dejo con mi compañero que a redactar las reglas de las aminas. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver la nomenclatura. Después del repaso que mi compañero les dio sobre los 3 tipos de aminas que hay, vamos a ver las reglas. Tenemos 4 reglas para hacer la nomenclatura de estas aminas. Las primeras es que las aminas se pueden nombrar como derivados de alquiminas o alcanoaminas, es decir, con la terminación, digámoslo así, en -il o en alcano. Nosotros podemos decir que cuando son alcanoaminas y alquilaminas, nosotros vamos a utilizar la regla número 1. Esto sería para nombrar cuando se utilizan estos dos derivados. La siguiente regla, la regla 2, es que si un radical está repetido varias veces, nosotros vamos a utilizar los prefijos di, tri o los que nosotros ya conocemos usualmente. Digámoslo como un ejemplo, si la amina lleva radicales diferentes, se nombrará alfabéticamente. Es decir, digamos, cuando la amina tiene más radicales, nosotros podemos decir que va alfabéticamente, es decir, A, B, C, D, E, F, G, así alfabéticamente. Entonces, digamos, la primera que se nombraría sería la A por orden alfabético. Y utilizaríamos pues ya los prefijos normales porque si hay más de 2 radicales o si está repetido. En la regla número 3 nosotros vamos a ver que los sustituyentes cuando están unidos directamente al nitrógeno llevan el localizador N, es decir, cuando están unidos directamente y nosotros vamos a nombrarlas tenemos que poner N, digámoslo así, que hubieran 2 metiles, dimetilamina. En la terminación amina, ¿por qué? Porque el nitrógeno se reemplaza por la amina. Si en la molécula hay 2 grupos de aminos sustituyentes, se emplea N, N. Es decir, digamos, cuando nosotros tenemos un ejemplo que digamos tenemos 2 metiles, pero que no están unidos, es decir, 2 metiles y digamos tenemos un etil, entonces nosotros nombraríamos N-dimetil, el slash que nosotros usamos para separar esto, N metil, digámoslo de una forma así, este sería un ejemplo. Ahorita de todos modos les explicamos con otro ejemplo ya empleado con fórmulas. Y por último tenemos la regla 4, que es cuando las aminas no son el grupo funcional y pasa a nombrarse como amina. Esto cuando decimos que no es el grupo funcional es cuando hay más de un sustituyente de aminas. Es decir, digamos, si hay más de 2 aminas, es decir, si hay más de 2 nitrógenos, nosotros ya no los vamos a nombrar con el amina, sino que lo vamos a nombrar con amino. Bueno, entonces nosotros podemos decir que la mayor parte de estos tienen prioridad sobre el amino, es decir, que los aminos tienen prioridad y estos irían primero. Esas son como las 4 reglas básicas que nosotros tenemos que tener en cuenta para la nomenclatura. Ahora vamos con las propiedades físicas, las cuales nosotros tenemos algunos nombres, digamos, metilamina. Nosotros tenemos que el punto de fusión es menos 92 o que el punto de ebullición es menos 7,5 y que su solubilidad es muy soluble. Es decir, que este compuesto, que es un solo metil y una amina, tiene este punto de fusión, de ebullición y de solubilidad. Cuando nosotros tenemos dos metiles, la cosa cambia. Ya el punto de fusión es menos 96, el punto de ebullición sigue siendo el mismo y la solubilidad sigue siendo la misma. Cuando tenemos 3 metiles, nosotros podemos decir que el punto de fusión es menos 117, el punto de ebullición es 3 y la solubilidad 91. Es decir, que aquí podemos evidenciar que cambia dependiendo, digámoslo así, del nombre que lleve y pues los puntos de fusiones, ebulliciones y solubilidad. Así con los demás ejemplos que podemos ver aquí en pantalla. Ahora vamos con las propiedades químicas. Las propiedades químicas, es decir, que las aminas presentan un punto de ebullición más bajos que los alcoholes. Nosotros podemos decir, ¿cómo es esto? Digámoslo así como un ejemplo claro, nosotros tenemos este compuesto y este compuesto.
que nosotros podemos decir que el compuesto que está a 78 grados es el etanol y el compuesto que está a 17 grados es la etilamina. Entonces nosotros podemos evidenciar que estas aminas presentan puntos de fusión y ebullición más bajos que los alcoholes. Es decir, que mientras que el alcohol tiene un punto de ebullición de 78 grados centígrados, que su representación sería el etanol, la amina tiene un punto de fusión de 17 grados centígrados. Es decir, que tendría pues unos puntos de fusiones y de ebulliciones mucho más bajos debido a que pues son aminas. Entonces nosotros podemos decir que esto se da debido a que la menor electronegatividad del nitrógeno comparada con la del oxígeno, es decir, cuando nosotros hacemos la comparación entre nitrógeno y oxígeno, es cuando sacamos la electronegatividad del compuesto. Esto hace que los puentes de hidrógeno que forman las aminas sean más débiles que los formados por los alcoholes, y por esto es debido que se da que el punto de fusión del alcohol es más alto a 78 grados centígrados y el de la amina es más bajo a 17 grados centígrados debido a que los puentes de las aminas son menos fuertes. Vamos con los usos ahora. Bueno, cuando nosotros hablamos de usos, hablamos de la elaboración del caucho sintético como un uso principal. También el colorante, es decir, nosotros lo podemos ver aquí, el colorante como en tinturas en esta imagen, digamos pueden ser de colores verdes, de colores rosados, azules, amarillos, entre otros muchos colores. La descomposición en la mina, también tenemos cadaverina y putrescina, que esta es la que nosotros podemos ver como estos compuestos, que son como los usos que se le puede dar. Tenemos la fabricación de jabones y de resinas. Como nosotros lo podemos ver, nosotros usamos jabones muy diarios para lavar ropa, para nuestro cuerpo, entre otros, entonces estas aminas ayudan en estos compuestos. También tenemos desinfectantes como para el piso, para baños, entre otros muchos ejemplos que tenemos. Y tenemos también pues intercambio de iones cuando se hacen estos usos que nosotros aplicamos, digámoslo así, en la vida cotidiana. O que son usos que nosotros aplicamos en industrias, es decir, farmacéuticas o de polímeros. Aquí tenemos unos ejemplos claros, digámoslo así, como las pomadas, las tinturas, las tabletas que son las pastillas, las compresas que estas son las que usamos, digámoslo, para demasiadas cosas que son como, digámoslo, algo así como una sustancia que nosotros usamos. Y también tenemos, digamos, para los té, las aminas también ayudan para té en sus usos y pues para comprimidos, que son a veces las pastillas que nosotros tomamos, que vemos que no son como estas tabletas, sino que tienen un líquido adentro que se descompone. Bueno, vamos con la toxicidad. En la toxicidad nosotros podemos ver que estas aminas o diaminoxidasa, podemos decir que en el tracto gastrointestinal e hígado pueden ser híbridos por putrescina, cadaverina. Estas están en las potomainas producidas en la putrefacción de quesos, embutidos o vino excesivo. Como les nombraba anteriormente, estas de aquí, digámoslo, lo que es los inhíbridos de putrescina y cadaverina son aquellas que provocan, digámoslo así, vamos a dar un ejemplo, como en los quesos, digamos cuando ya le sale ese moho o algún hongo o alguna cosa así, estas son las que provocan esta cosa, o en los embutidos o en el vino excesivo para que se dañen. Entonces por eso nombramos toxicidad a esto. Y por último tenemos precauciones de las aminas, que son efectos elevados de poscarga, es decir que cuando se hace la comparación de electronegatividad, algunas tienen pues una poscarga que pues es elevada, y también tenemos endovenenosa, que es controlar la dosis, porque muchas pueden afectar, de pronto digamos en alguna tableta o algo así que nosotros usemos, pues sí puede afectar realmente, y pues regular las dosis más que todo. Esto fue como la parte teórica que nosotros podemos ver. Ahora vamos a proseguir con los ejemplos. Bueno, nosotros para los ejemplos vamos a utilizar este pequeño tablero. Y pues vamos a utilizarlo para darles unos ejemplos de los cuales nosotros tenemos para ustedes. Bueno, principalmente nosotros podemos decir que la fórmula general de la amina, ya se las pongo en un momento, es el RN3. La fórmula general es el RN3.
el N sustituye a los radicales, la N sustituye a los nitrógenos y pues sustituye a los 3 que pues se pueden encontrar dentro de las aminas. Esto es como la fórmula general que nosotros podemos tener. Ahora, ustedes se preguntarán la nomenclatura. Ya les voy a dar unos ejemplos claros de esto. Digamos, vamos a tener el primer ejemplo, va a ser CH2, vamos a tener un CH3, vamos a tener otro, en este lado vamos a tener el nitrógeno que sería la amina, en este lado vamos a tener el carbono, el hidrógeno y pues el número de al lado que representa la cantidad de hidrógenos que hay. También tendríamos otro CH2, otro CH2, otro y por último pues cerraríamos una cadena con CH3. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para la nomenclatura de este? Para la nomenclatura de este vamos a utilizar la cadena más larga, es decir, esta que está aquí. Nosotros en los prefijos de química vamos a utilizar lo siguiente. But, porque es de 4. ¿Sí? Porque es de 4. Y pues vamos a utilizar la terminación il porque no es una cadena cerrada. Entonces va a quedar butil. Pero, ahora sí viene lo interesante. Cuando nosotros tenemos el butil y sabemos que esta es la cadena más larga, este va a ser el nombre al final, que va a ir pues principalmente el nombre del compuesto o es decir el nombre de la cadena. Entonces le vamos a dar la terminación que nosotros tenemos que sería butilamina. Es decir, le vamos a agregar este. Y este sería el nombre. Bueno, ahora vamos a seguir con los siguientes que quedarían por fuera de la cadena. Esto pues voy a ponerle una M aquí, que va a ser un metil, y este va a ser un etil. Como les nombraba anteriormente en las reglas, se utiliza por orden alfabético. Entonces, nosotros vamos a empezar a nombrar una cosa más, perdón. Nosotros cuando estamos así, vamos a utilizar, digámoslo, de una forma este nitrógeno. El nitrógeno lo vamos a utilizar en cadena, es decir, cuando el hidrógeno está pegado, digámoslo así, como a un compuesto que es este radical de aquí, nosotros vamos a utilizar la terminación N o el prefijo N para decir. Entonces, si va a ser en orden alfabético, nosotros vamos a utilizar, digamos, N, seguido, separado, etil, porque es por orden alfabético. N, digamos, después del N, vamos a utilizar el metil, perdón. Y por último lo vamos a separar ya con el nombre este. Entonces, nosotros podemos decir que vamos a utilizar el nitrógeno como la base central, es decir, N-etil, N-metil, butilamina sería el nombre de este compuesto. Bueno, este fue como uno de los ejercicios más sencillos que yo les puedo dar sobre explicación de esto. Ahora vamos a ir con un ejercicio un poco más complicado. Digámoslo, aquí estamos viendo que nosotros ponemos siempre la terminación, pero pues siempre hay como un solo hidrógeno, digamos, un solo nitrógeno, perdón. Entonces vamos a ver qué pasa cuando hay más de un nitrógeno. Entonces, cuando hay más de un nitrógeno, vamos a poner el siguiente compuesto. NH2, CH3, CH2, perdón, CH2, 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 pues aquí ya es dependiendo del compuesto, ¿no? Y CH2. Y por último vamos a tener el nitrógeno y pues vamos a hacer este en el medio. Listo. Vemos aquí que tenemos 3 nitrógenos, es decir, que tenemos 3 aminas. 1, 2 y 3. Cuando tenemos 3 aminas ya no vamos a utilizar el prefijo amino, sino que vamos a utilizar el prefijo amino. Ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, pero primero, antes que todo, vamos a nombrar la cadena. Podemos ver que hay 5 para la derecha y 5 para la izquierda, entonces pueden empezar a nombrar de donde quieran. Yo voy a empezar de este lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver en dónde se encuentra el nitrógeno. Es decir, en el 1 hay un nitrógeno. En el 3 hay otro nitrógeno y por último en el 5. Como les mencionaba anteriormente, cuando hay más de una amina ya no se le da la terminación amina, sino la terminación amino.
Entonces vamos a utilizar el prefijo tri debido a que hay 3 nitrógenos, es decir, tri, y le vamos a dar la terminación amino. Amino, ¿por qué? Porque hay más de un nitrógeno. Listo. Ahora vamos con lo siguiente, la cadena más larga. Pues la cadena más larga sencillamente va a ser esta de aquí. Al ser la cadena más larga esta de aquí, nosotros podemos ver que, digamos, si esto es triamino, vamos a nombrar el siguiente, que sería pen, porque es de 5, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5, y vamos a utilizar la terminación ano debido a que es cerrado, es decir, pentano. Y este sería el nombre del compuesto cuando se tiene más de un nitrógeno. 1,3,5 triamino pentano. Bueno, ese sería otro ejemplo. Les voy a dar otros 2 ejemplos y ya por último les daré los otros compuestos representativos. Bueno, ahora vamos a ver, digámoslo de esta forma, cuando nosotros tenemos, digamos, esta estructura. CH3, nitrógeno, aquí vamos a tener CH3, después de este vamos a tener un CH3, después de este vamos a tener un CH2 de aquí vamos a partir hacia un CH2 y por último un CH3. Bueno, vamos a ver cuál es la cadena más larga. La cadena más larga que nosotros podemos ver aquí, pues no sería la cadena más larga, pero nosotros, digamos, siempre le vamos a dar prioridad a esto de aquí, debido a que hay 2 carbonos lineales y uno hacia abajo y uno hacia arriba. Es decir, cuando hay esto, nosotros vamos a decir que este se va a llamar isopro, y le vamos a dar la terminación il, debido a que nosotros cuando tenemos las cadenas abiertas, es decir, que no se encuentra cerrado por nitrógenos, se le llama il. Cuando son cerradas se le termina la terminación an. Después de esto vamos a nombrar en orden alfabético lo que quedó por afuera. Este sería un metil y este, sí, ya como tiene 3 carbonos, nosotros lo vamos a nombrar como un propil. Y ustedes dirán, ¿por qué propil? Pues sí, porque son 3 y como es abierto, como les nombraba, no está cerrado por nitrógenos, sí se les nombra así. Ahora vamos por orden alfabético. Isopropil, vamos a nombrar el otro, que digamos este desprende de la cadena, entonces nosotros lo podríamos nombrar, digámoslo, N, pues esto se supone que ya debe estar así, digamos, si no se pone en la fórmula no pasa nada, pero sí es bueno poner, digamos, se desprende de N el isopropil, de aquí podemos decir que se desprende de N el metil, porque como esto va en orden alfabético, vamos a decir que aquí va el metil. Después de esto vamos a nombrar por último N, digamos que se desprende de N, aunque aquí no es tan necesario ponerla debido a que nosotros al final vamos a poner el nombre de la cadena más larga, es decir, de este compuesto, metil, y por último vamos a poner propil, que es el nombre que ya teníamos, y amina la terminación debido a que hay un solo nitrógeno. Entonces quedaría N-isopropil, N-metil, propilamina. Ese sería como otro ejemplo acerca de esto. Ya les voy a dar un último ejemplo de cómo nombrar estas y ya paso con, pues, realmente lo que son los compuestos representativos. Y vamos a tener el último ejemplo, que digámoslo, puede ser este, que ya son ciclos cerrados. Bueno, como nosotros sabemos, en química siempre se va a poner el ciclo adelante, porque esto ya está definido. Ciclo, ¿por qué? Porque es una cerrada y pues nosotros vamos a poner, digamos, ciclo hexil, porque esta figura tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a poner hex y el il, pues nosotros lo vamos a poner, digámoslo así, porque es un compuesto abierto. Entonces, después de nombrarlo ciclohexil, nosotros vamos a poner el otro, digamos, lo que va a quedar por afuera.
es decir, di, y nosotros podemos ver que estos son metiles. Dimetil. ¿Con terminación qué? Dimetilamina. Este sería como uno de los ejemplos que nosotros podemos ver comúnmente, digámoslo así, sobre lo que es cuando usamos figuras. Y ustedes me preguntarán, bueno, aquí ¿por qué no utilizamos, digamos, este nombre, hexano? Porque siempre se utilizaba cuando son estos cerrados. Pero lo que pasa es que ya no se basa en esto. Cuando el nitrógeno cierra los demás compuestos, es decir, cuando cierra los radicales, sí se utiliza la terminación -an, si no, no. Entonces, como podemos ver que el nitrógeno está en el centro y no está cerrando ni aquí, ni aquí, ni aquí, entonces utilizamos pues el nombre hexil. Y ya, eso sería como más que todo lo básico para nombrar estas aminas, ya con su fórmula general de radicales, nitrógeno, y pues ya dependiendo de los nitrógenos y de los hidrógenos que se le suplanten por los radicales. Por último, ya tenemos los componentes representativos, que nosotros podemos decir que son los siguientes. Vamos a tener los compuestos representativos, que son, aquí les voy a dejar sus fórmulas, compuestos el primero sería CH3NH2. El compuesto representativo va a ser el metilamina. Metilamina, ¿por qué? Porque hay un solo carbono y hay un solo nitrógeno. Entonces va a ser metil y amina. El otro va a ser CH3NH2 y por consiguiente vamos a tener otro CH3. ¿Cómo se va a llamar? Si tiene dos metiles, va a ser otro compuesto representativo de dimetilamina. Y por último vamos a tener el CH3, pues hay muchos más compuestos representativos, pero estos son como los principales. El CH2, el nitrógeno, vamos a tener otro CH2, otro CH2 y otro CH3. Nosotros a este compuesto lo vamos a nombrar como etil. ¿Por qué? Porque va en orden alfabético, ¿no? Ya se desprende aquí. Y va a ser pues un propil. Y va a ser un etil. Como va en orden alfabético, pues sí se les da así. Etil, propil, y como la cadena más larga es la del propil, se la va a utilizar el prefijo amina. Estos son como los compuestos representativos que nosotros podemos tener. Pues espero que esto les haya quedado claro sobre la nomenclatura y lo que son las aminas. Entonces, ya por último les daré como un recuento de lo que deben tener importante sobre esto. Y es que nosotros, digamos, cuando tenemos más de una amina, vamos a utilizar ya el prefijo amino. Cuando nosotros, digamos, cuando tenemos un ciclo cerrado, es decir, una figura, digámoslo así, como que tenga como un hexágono o alguna figura así, que sea algo así que nosotros tengamos, digamos, y nosotros vemos esto con una cadena unida, nunca vamos, pues o sea, no vamos a poner el prefijo an. Esto debido, ¿por qué? Porque nosotros, digamos, si estuviera, de aquí se desprendiera un nitrógeno, de aquí otro nitrógeno y de aquí otro nitrógeno, podemos decir que se suplantaron los tres y si es cerrado. Ahí sí utilizaríamos la terminación an. Pero cuando no es cerrado, es decir, cuando nosotros utilizamos la terminación an, para que les quede más claro, es cuando está cerrado por los mismos nitrógenos. Y esos serían como los conceptos más claves que tienen que tener. Y ya por último la fórmula general y pues tener en cuenta, digámoslo así, las reglas para la nomenclatura de, digamos, di, tri y, digámoslo, también lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora de esto es el compuesto cuando estamos nombrando, llevarlo en orden alfabético y pues con su debida nomenclatura correcta. Muchas gracias y esta fue nuestra exposición sobre aminas de mi persona Julián Andrés Campo y mi compañero Melvin Javier.